está. Ok, perfecto. Así es que ahí estamos. Lo ponemos en su pantalla. Ahí está. Aquí está. Ahí está. Carta a los Efesios, clase número 16, la plenitud de Dios y los textos que ya leímos hace un ratito, que vamos a estar compartiendo ahora, es Efesios 3 del 14 al 21. Solo para recordarles, ¿verdad? Y ponerlos en autos, aunque el tema es nuevo, pero vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos la última clase. Vimos el capítulo 3 del versículo de 12 al 13. Vimos, y esto lo vimos en las últimas dos clases, vimos que en estos versículos el apóstol nos conduce al enfoque de 5 aspectos del misterio divino, el misterio divino. Y entonces los 5 aspectos ya los vimos. Literal A, su prisionero, y concluimos que era Pablo, ¿verdad? Que fue nombrado por Dios. Segundo, vimos el plan, que es el evangelio, nos hace copartícipes con Cristo, ¿verdad? Parte, herederos y hablamos de judíos y gentiles. Su predicación, los ministros deben anunciar las riquezas de Cristo en la unidad de gentiles y judíos. Un misterio divino ahora revelado. O sea, la predicación del misterio es que ahora en Cristo, gentiles y judíos, ¿verdad? Somos una unidad de cuerpo que es la iglesia. Literal, D es el propósito del misterio divino, que es glorificar a Dios por medio de la iglesia en el cielo y en la tierra. ¿Se acuerda que dijimos que también cuando la iglesia predica y el pecador se arrepiente, aún los ángeles dan gloria a Dios, que la Biblia dice que hay hay fiesta en el cielo? Y por último, vimos el privilegio que concede el misterio divino y es una seguridad y acceso al Padre con confianza por medio de la fe en Cristo. Entonces, Pablo, antes de comenzar a orar, porque a Pablo le interesaba que la iglesia de Éfeso entendiera por qué estaba orando. O sea, era como que él les compartía a través de la oración cuál era la visión que él tenía de lo que de lo que él quería que Dios hiciera en ellos. Entonces, él hizo un paréntesis antes de comenzar a explicarles la oración porque quería que ellos estuvieran seguros de lo que ya habían aprendido. Entonces, ese es el resumen de lo que vimos en la última clase. Ahora, el tema de ahora es la plenitud de Dios. Ya leímos los textos que vamos a estar siempre en el capítulo 3, pero de los versículos del 14 al 21. Ahora, ponga atención a esto. En Efesios, del 1, desde que comenzó Efesios, del 1:1 hasta el 3:13, Pablo presenta las verdades básicas acerca de la vida cristiana. ¿Y cuáles son estos? ¿Quiénes somos en Cristo y los recursos grandiosos e ilimitados que tenemos en Él? Casi todas las cartas del Nuevo Testamento están hechas así. Primero nos enseñan doctrina e inmediatamente nos enseñan cómo tenemos que vivir de acuerdo a esas doctrinas. En Efesios acabamos de terminar prácticamente lo que eran las doctrinas y ahora Pablo comienza a hablar a partir del versículo 14, comienza a hablar y esa es su oración de cómo nosotros tenemos que vivir de conformidad al conocimiento de saber quiénes somos en Cristo y de todas las promesas. Entonces, a partir del versículo 3:14 y el resto de la carta, somos exhortados a vivir conforme a esas verdades. O sea, leer la Biblia y no ponerla en práctica es dos cosas. Número uno, es pérdida de tiempo en cuanto al beneficio espiritual. Y número dos, es acumular más juicio para uno, porque en la medida que usted desconoce, se supone, no somos tan culpables, ¿verdad? Aunque el infierno no se le quita a nadie, aunque digan yo no conozco a Jesús,
¿verdad? Pues por eso es que va al infierno. Pero cuando nosotros conocemos la palabra y no la aplicamos, pues estamos siendo igual al hombre aquel que Dios comparó, que hace su casa sobre la arena y vienen las tempestades y al final es una gran destrucción. Pero si usted la pone en práctica, es igual al hombre que construyó su casa sobre la roca. Entonces, por eso es que somos exhortados a vivir así. Entonces, en Efesios, en estos versículos del 14 al 21, Pablo ora a Dios pidiendo ayuda divina para que ellos vivan en plenitud del poder y la eficacia que implica tener, y esto lo vimos desde el capítulo 2, toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso es nuestro, ¿verdad? Eso lo venimos hablando desde hace tiempo, que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, estamos en Cristo, somos herederos de toda la bendición. Y ya dijimos que todo lo que está en el cielo baja con el poder de Dios hacia nosotros. Entonces, él pide, ¿verdad? Que vivamos en esa plenitud. Entonces, primero pide que puedan conocer su poder. Eso es algo que nosotros ya estuvimos hablando sobre eso, lo que Dios tiene para nosotros. Y en segunda, pide que lleguemos nosotros a hacer uso de ese poder. Pregunta hasta ese momento. Si no, vamos. Hay dos cosas en las que un pastor debe interesarse por sobre todo: decir a sus fieles quiénes son en Cristo y luego motivarles a vivir conforme a esa realidad. Claro, en realidad son tres. Primero, convertirlos, o sea, que reciban a Cristo como Señor y Salvador personal. Cuando ya lo reciben, mostrarles quiénes son en Cristo y luego de ahí comienza a discipularlos, que es a motivarles a vivirlos conforme a esa realidad de ser cristianos, hijos de Dios, porque hemos estado insistiendo de un tiempo para acá lo que la Biblia sostiene, que la única prueba de la salvación de alguien son los frutos. No hay otra prueba. No hay frutos, podemos poner en duda cualquier tipo de salvación. Pero si hay frutos, ¿verdad? Realmente eso confirma lo que Dios ya hizo en nuestra vida. En esta gran oración de súplica a Dios y exhortación a sus hijos, Pablo ora en términos específicos por la fortaleza interna del Espíritu, por la presencia de Cristo que mora en el corazón del creyente, la fortaleza del Espíritu. Esa fortaleza del Espíritu viene a nosotros a través de Cristo. O sea, estando en Cristo, el Espíritu Santo viene a nosotros, no nos abandona y a partir de ahí nosotros comenzamos a crecer. Entonces, por la presencia de Cristo que mora en el corazón del creyente, por un amor incomprensible e inabarcable. O sea, nosotros no podemos comprender el amor de Dios. Yo realmente no entiendo cómo Dios mandó a su hijo a morir por nosotros. Cuando yo considero a mis hijos, y usted no me dejará mentir, cuando usted considera a sus hijos, yo no creo que ninguno de ustedes esté en la posición de sacrificar, ¿verdad? Materialmente a sus hijos por la vida de ningún hermano, aunque sea buen hermano. Pero Dios sacrificó a Jesucristo por hombres infieles, pecadores, corrompidos. Entonces, pero Dios dice la Biblia que muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso, mi querido hermano, para mí, eso es incomprensible. Y no puedo abarcar la cantidad del amor, porque la Biblia dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y eso viene del amor de Dios. Entonces, vuelvo a leer el párrafo. En esta gran oración de súplica a Dios y exhortación a sus hijos, Pablo ora en términos específicos por la fortaleza interna del Espíritu, por la presencia de Cristo que mora en el corazón del creyente, por un amor incomprensible e inabarcable que sature sus vidas para que tengan toda plenitud de Dios y para que la gloria de Dios sea manifestada y proclamada por medio de todo ello. En otras palabras, Pablo lo que desea es que conozcamos el amor de Dios.
¿verdad? Pero conozcamos de primera mano, ¿verdad? No solamente que lo conozcamos de palabras, sino que estemos convencidos de lo que Dios hace en nuestra vida. Entonces, esa es la intención de Pablo, esas son la intención en estos versículos, de que nosotros entendamos esto, comprendamos y lo pongamos en práctica. Entonces, Pablo ora por la fortaleza del cristiano y la fortaleza en el Espíritu Santo. Hoy vamos a estar así con el micrófono. Vamos a ver. Amén. Que el Señor les bendiga. Sigamos entonces. Eh, Perdón, dale de un solo. En su oración, cada elemento se construye sobre la base del anterior en una progresión de capacitación en poder espiritual. O sea, aquí estamos hablando, perdón, aquí estamos hablando que cada aspecto que vamos a ver, por ejemplo, lo primero que vamos a ver es el poder del Espíritu Santo, y luego vamos a ver la habitación que nosotros somos de Cristo, también del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo afecta, cómo debe afectar para bien la vida del cristiano? Entonces, lo primero que vamos a ver es de donde emana todo, ¿verdad? Porque a través del Espíritu Santo, nosotros somos morada de Él mismo y de Jesucristo. Entonces, cada uno de estos aspectos está entrelazado. El poder del Espíritu Santo, según Efesios 3, del 14 al 16, nos dice así: por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu. En el hombre interior, ser fortalecidos, oiga, mire, y esto es bien importante, en el hombre interior por su Espíritu. Por su Espíritu. El versículo 14 comienza con la expresión por esta causa. ¿A qué causa se refiere? A toda la bendición enseñada en el capítulo 2 y al privilegio de tener entrada segura al Padre por el Hijo. Entonces, así solo para poder recordar esto, ¿verdad? Puesto que el poder de Dios está en el creyente, oiga esto, por favor. Pablo ora para que Dios les capacite a fin de emplear y usufructuar la plenitud de ese poder. ¿Se entiende esa palabra usufructuar? Por ejemplo, usted tiene una propiedad. Entonces, la propiedad puede estar tirada ahí o usted puede usufructuarla, es decir, ponerla de alguna manera, rentarla o sembrar algo y tomar los frutos de la propiedad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Las promesas ya están dadas. La bendición ya está puesta en el creyente, pero no estamos sacándole provecho a la vida espiritual, a las promesas de Dios, al hombre interior, porque, número uno, quizás no las conocemos. Número dos, no las creemos. Y eso trae a cuenta que no las vivimos. Doblo mis rodillas ante el Padre, gracias a que Dios es nuestro Padre Celestial. No acudimos a Él con miedo y temblor, atemorizados ante la posibilidad de que nos regañe o sea indiferente. Ahora, quiero explicarles algo. El texto que hemos tomado dice, cuando ustedes vean las negrías son las porciones del texto que estamos compartiendo. Ya dijimos, por esta causa, ¿verdad? Por la causa enseñada en el capítulo 2. Y luego Pablo dice, doblo mis rodillas al Padre. Entonces aquí está explicando que Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Y por eso no acudimos a Él con miedo ni temblor. Amén. No nos acercamos a Dios para apaciguarle, como los paganos hacen con sus deidades. Venimos delante de un Padre tierno, amoroso, interesado, compasivo, quien se interesa y es compasivo hacia nosotros. O sea, estamos hablando de un Padre que no es indiferente a nosotros y que su ira, que Dios es un Dios airado con el pecador,
¿verdad? Eso no es invento. La Biblia dice que Dios está enojado con el pecador todos los días, pero a través de Cristo, ese enojo ya se apaciguó, ya se apartó. Y entonces el Padre ya no está molesto con nosotros, sino que tiene una actitud positiva. A eso se refiere la palabra con propicio, ¿verdad? Dios hizo propicio el momento para que nosotros podamos llegar con el Padre. Entonces, dice Pablo, ¿verdad? Por esta causa, por todos los beneficios que tenemos y por la actitud del Padre positiva, de actitud positiva del Padre a nosotros, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre. Entonces, gracias a que Dios es nuestro Padre celestial, no acudimos a Él con miedo. Y al final vimos que, perdón, y otra parte donde dice que no hacemos como ¿cómo se llama? No nos acercamos a Dios para apaciguarle como los paganos hacen a sus deidades, al menos en el tiempo del Señor Jesucristo y de Pablo, que tenían que presentar sacrificios, sino que venimos ya delante de un Padre que Él ya tiene una buena actitud para con nosotros. La frase de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra no enseña que Dios sea el Padre espiritual de todos los seres en el universo. Eso, perdón, eso lo traemos a cuenta porque mucha gente sostiene que Dios es Padre de todos y se basan en este versículo 14, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Es decir, es decir, que Dios es Padre de todos los hombres. Y no, vea bien la explicación. No enseña que Dios sea el Padre espiritual de todos los seres en el universo. No enseña, como se afirma en el liberalismo moderno, la paternidad universal de Dios y la hermandad universal de los seres humanos. Las escrituras enseñan con claridad que existen dos clases de paternidad espiritual, la de Dios y la de Satanás. Dios es el Padre celestial de aquellos que confían en Él y Satanás es el Padre espiritual de quienes no O sea, confían en de los que Dios. no confían en Dios, así Ajá. es. Juan 8 es el capítulo de la Biblia donde se distingue de manera más explícita esos dos tipos opuestos de paternidad. En ese capítulo 8, el Señor Jesucristo les dice a los discípulos que si Dios fuera su Padre, ellos atenderían la voz del Señor Jesucristo porque Él viene del Padre. Y entonces ahí les dice, Dios no es su Padre, vosotros sois de vuestro Padre, el diablo. Entonces, el enfoque de Pablo aquí es que ahí Juan deja a la vista perdón, deja a la vista que allí hay dos paternidades. Uno o es hijo de Dios o es hijo del diablo. Sencillo, ¿verdad? Y somos hijos de Dios únicamente a través de Jesucristo. Entonces, por eso es que dice de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la En la tierra. ¿A qué tierra. se refiere eso? En su primera epístola, Juan declara, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Primera de Juan 3:10. Sencillo, ¿verdad? Por eso es que, amados, no podemos mantener problemas, sostener enemistades con hermanos. No podemos eso, ¿verdad? La característica del cristiano, del Hijo de Dios, es que resuelve los problemas que tienen entre hermanos en Cristo. Y también vimos un poquito más atrás que no todos los hombres somos hermanos. Podemos ser hermanos de creación, pero no de manera espiritual. La expresión toda familia en los cielos y en la tierra se refiere a los santos de todas las edades, aquellos que ahora están en los cielos y los que todavía quedamos en la tierra. Ellos son los únicos que derivan con toda legitimidad sus nombres y apellidos de Dios el Padre. Toda familia de creyentes forma parte integral de la única y gran familia espiritual de Dios, en la cual hay muchos miembros, pero solo un Padre de todos y una sola hermandad.
Por eso, amados, miren, usted me escucha hablar de la doctrina, ¿verdad? Pero de aquellos que Jesucristo es Señor, nosotros somos hermanos. Sean pentecostales, sean de la denominación que sean. Si ellos han llegado a Padre a través de Jesucristo, somos hermanos. Amén. ¿Verdad? Que tengamos ciertas diferencias doctrinales, eso no nos quita de la familia. Seguimos siendo hermanos en Cristo, ¿verdad? La primera y central petición de Pablo por su familia divina es para que Dios os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el espíritu, por Ve, su espíritu, perdón, que es amén. lo que habíamos leído anteriormente y como nos aclaró el pastor, lo que está en negrita es parte de la porción bíblica. Entonces, vean aquí que la oración de Pablo no es para que Dios los bendiga en todas las necesidades espirituales y que les guarde salud. En este momento no es esa la oración. O sea que la oración por los aspectos materiales, físicos, es una oración secundaria, ¿verdad? Porque Pablo considera que lo principal no es la carne, sino que es el espíritu. La carne va a desarrollarse, va a actuar, va a hacer lo bueno y lo malo, dependiendo cómo nosotros hemos crecido espiritualmente. Entonces Amén. dice, Dios os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Oiga esta explicación. Cuanto mayor es la riqueza de una persona, mayor debe ser su donación para ser considerada como algo que da de acuerdo a su riqueza. O sea, como dice allí, ¿verdad? Eso no. Conforme a las riquezas de su gloria. Cuando dice conforme, usted podría poner en relación, ¿verdad? Dependiendo, en relación a lo que tiene, ¿verdad? Porque si usted se supondría que una persona con mucho dinero va a dar una ofrenda grande. En la práctica no es así, ¿verdad? Yo he tenido la experiencia que las ofrendas más hablando en dinero, ¿verdad? Más grandes que ha recibido la iglesia no son de gente con mucha plata, sino que son gente que da de verdad del corazón, ¿verdad? Entonces la gente con mucho dinero a ellos les cuesta, que a Dios tiene que tocar más todavía. Entonces, pero Dios en este caso, Pablo dice él está pidiendo que nos bendiga no conforme a nuestra necesidad, sino que Pablo está relacionando lo que vamos a recibir no en relación a nosotros, sino que en relación a qué riquezas, A sus riquezas en gloria, a dice. sus riquezas en gloria. Vuelve a leer el párrafo ese, cuanto mayor. Cuanto mayor es la riqueza de una persona, mayor debe ser su donación para ser considerada como algo que da de acuerdo a su riqueza. Pero siempre lo relacionamos con lo económico. Pero el Señor ahí al final del párrafo anterior de la lectura bíblica nos dice con el poder del interior por su espíritu, ¿verdad? O Amén. sea, está Entonces, hablando de aquí está hablando de la riqueza más espiritual, grande, ¿verdad? No es la física, no es la material, sino que es la la espiritual. Si usted, espiritual. su carne va a actuar conforme a su riqueza espiritual. Amén. El, El Dios, el que Dios. el que Dios no se limite a su riqueza, sino que nos dé conforme a las riquezas de su gloria, es prodigioso y conmovedor en todo sentido, porque sus riquezas son incalculables y carecen por completo de límite. Sin embargo, esa es la medida exacta en la que Pablo implora a Dios que capacite y llene de poder a los efesios. O sea, espiritualmente no vamos a pedir conforme a nuestra necesidad, sino que espiritualmente vamos a pedir conforme a las riquezas de Dios. No Amén. sé si se entiende eso que estamos hablando. Conforme a las riquezas de lo que yo necesito o conforme a las riquezas de lo que Dios tiene. Entonces nosotros no nos limitamos a nuestras necesidades, no nos limitamos a nuestra vista, nos limitamos en esta oración de Pablo, nos limitamos o nos relacionamos
aquella riqueza que es sin límite, que es la que tiene Dios. Acuérdese que hasta este momento Pablo solo está hablando de aspectos eminentemente espirituales. Primero es lo espiritual y luego viene lo material, ¿verdad? En la Biblia. De hecho, en una de las cartas de Juan le dice a Gallo, le dice que quiero que prosperes conforme a, quiero que prosperes en todo, así como prospera tu alma. O sea, él relaciona a la prosperidad primero espiritual y luego aparece el interés también de las cosas materiales que también son necesarias porque no las vamos a ver de menos, pero tampoco podemos Ujú. poner en ellos nuestros ojos. Y De también nos hecho, dice ajá, que, perdón, que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que son las cosas espirituales, y luego las demás cosas nos dice, nos serán añadidas. correcto. Y es que cuando usted pone lo espiritual primero, su desenvolvimiento material va a estar relacionado a eso. Ok, sigamos entonces. Vamos, vamos después, ¿verdad? Sí, Ah, pero espérame, esta parte de aquí, mire, dice, porque sus riquezas son incalculables y carecen por completo de límites. Sin embargo, esa es la medida exacta en la que Pablo implora a Dios que capacite y llene de poder a los efesios y con ellos a nosotros también. amén. Pablo oró pidiendo que el amor de los filipenses abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Entonces vean que igual, ¿verdad? La oración de Pablo por todas las iglesias es el conocimiento de Dios, es la relación con Dios. Y luego vienen todas las cosas materiales. Por eso es que tenemos que enfocarnos nosotros así, pues, ¿verdad? Si nosotros estamos creyendo en un Dios que no vemos, tenemos que comenzar creyendo en la vida espiritual y sabiendo que la vida espiritual va a reinar sobre la material. Amén. Tampoco cesaba de orar por los creyentes de Colosas para, para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, literalmente apoderados con todo poder, conforme a la potencia de de su gloria. Esto está en Colosenses 1:9 al 11, Correcto, y lo puede encontrar en Filipenses y en puede encontrar Filipenses. también en Tesalonicenses, que es la misma oración. Si usted lo ve, primero sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. ¿Para qué? Al tener el conocimiento de Dios, yo puedo andar como es digno del Señor. Entonces aquí entra todos los aspectos materiales y cómo yo voy a ser honesto o no honesto en relación a mi unidad con Dios. En nuestra vida diaria y nuestra vida de oración, es más fácil apreciar las riquezas espirituales que las materiales. Entendemos en qué consiste la prosperidad material. O sea, en otras palabras, ¿verdad? Ahí medio me enredé en el párrafo. Es más fácil ver el aspecto material, Material. ¿verdad? Nosotros vemos los carros nuevos, deseamos y sabemos cuándo hemos prosperado, cuándo no. Es fácil, ¿verdad? Pero las riquezas espirituales, amados, no son tan obvias. Y más que en este tiempo el Evangelio la espiritualidad se lleva al aspecto material. Si tú estás bendecido, tú estás bien con Dios, pero hay un montón de gente. Si no tienes prosperidad, también se maneja bastante prosperidad económica o no se ve la prosperidad material, estás en pecado. Sí, es Eso porque he estás en escuchado pecado. mucho. Y eso, amados hermanos, es un error. Es un error, ¿por qué? Porque hay mucha gente que tiene mucho dinero, pero hay un montón de problemas en cuanto a la legalidad de la procedencia de sus riquezas. Hay Ujú. estafa, hay un montón de cosas, ¿verdad? Y el dinero no siempre es
un parámetro para ver la vida espiritual de las personas. También en nuestros países podemos ver, y también acá, yo pienso que en todas partes del mundo, eh, que muchas personas entregan su vida a Cristo, ya sea predicadores, pastores, evangelistas, pero y descuidan algunas veces por el prepararse para compartir la palabra, y algunas veces no desarrollan su parte material por estar compartiendo, y se ve bastante, y algunas veces los, por eso es que dicen los cristianos son como de otro nivel, pero no, es porque la intención es enriquecerse espiritualmente, pero siempre guardar el equilibrio. Ustedes saben también, amados, que el hacer dinero no necesariamente es una cosa espiritual. Eso es bien material, pues. Y la gente, si usted encuentra el camino para hacer dinero, camine, pues, y Amén. hágalo, Y pero siempre también, perdón, hay que clamarle al Señor porque nos dé sabiduría para poder desarrollarnos y, como tú dices, hacer y prosperar también económicamente. y tener un balance, ¿verdad? Tener un balance sin descuidar nuestra relación con Dios. Ahora, pero las riquezas espirituales no son tan obvias y ni siquiera atractivas para el hombre natural o para los cristianos desobedientes, ¿verdad? Vamos a los servicios de oración son los servicios menos asistidos, ¿verdad? Ujú. Todo vamos a un concierto, allá está yendo el concierto, vámonos para no sé dónde, allá está mejor. Y O algo como lo que ahorita estamos haciendo, que es compartir la palabra, no una simple predicación, sino que estamos sometidos a aprender juntos. Es un estudio exegético que vamos llevando de la palabra, pero no todos están dispuestos a seguir este caminar. Pero nosotros damos gracias a Dios y gracias al Señor Todopoderoso, porque ha puesto en ustedes esa parte espiritual y ustedes sí están viviendo esas riquezas espirituales, y créanme que el Señor les va a compensar, dice, no a darle al 100%, dice, porque han escogido la mejor parte. lo dice con mucha fe, ¿verdad? Y yo también, yo también, que ustedes el que tomen el tiempo, ya nosotros, ya eso es la mitad de la batalla, ¿verdad? Pero Amén. también hay que, ya lo vamos a ver, que hay que enriquecer. No solo es conocimiento, no solo es dejar el tiempo para estas clases, sino que lo bueno sería que usted compare lo que estamos aprendiendo con su vida espiritual. Ahora, sigamos. Entonces, las riquezas, dijimos que las riquezas espirituales no son tan obvias, ¿verdad? Amén. Sin embargo, para el creyente espiritual, las riquezas de su gloria son ricas y deseables sin lugar a duda. Pablo enseñó acerca de las riquezas divinas. Por ejemplo, número 1, que Dios nos bendice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Número 2, que nos escogió antes de la fundación del mundo. Número 3, que nos, que nos, que de su Que nos da de su que redención y nos da perdón, de su redención y perdón, que nos da a conocer el misterio de su voluntad, que nos da herencia junto a su Hijo Jesucristo, solo por mencionar estas 5 que hemos visto anteriormente. ¿verdad? Son las riquezas espirituales que muchos las abandonan por cualquier riqueza material, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que meditar. La frase de su gloria, Testifica que las riquezas que pertenecen esta riqueza, que estas riquezas pertenecen a Dios en virtud de quien Él es, pertenecen en un sentido innato a su persona, que es lo mismo que decir su gloria. cuando usted dice la gloria de Dios, está hablando de su ser, de su De- apariencia, ¿verdad? Ujú. Entonces, estas riquezas le pertenecen a Él. Dios no nos las va a dar, dice, hay que arrebatarle al diablo lo que te ha quitado. No, Dios tiene mi propia riqueza. Yo no tengo que enfrentar a Satanás para quitarle nada, porque Él no tiene nada.
¿verdad? Él pudo habernos engañado, pero Dios tiene nuestra bendición. Todo es de Dios. Todo lo que necesitamos es de Dios, viene de Dios y a Él es el que tenemos que buscar. Por eso es Amén. que cuando habla de las riquezas en su gloria, habla de su propiedad, de lo que es Él y de eso es lo que Él nos da. Pablo no está orando para que Dios dé tales riquezas a los creyentes, sino que conforme a las riquezas de su gloria que ellos ya poseen, Él les conceda o les dé el ser fortalecidos. El apóstol quiere que vivan vidas que correspondan a la riqueza ya espiritual que ya tienen en Cristo. O O sea sea, que las riquezas ahí están. ya está en nosotros. La promesa ya está hecha, pues. Ujú. Entonces, lo que Pablo está orando, y es nuestra oración también, que todos nosotros aprendamos a vivir en esas riquezas y no en la pobreza espiritual. Amén. ¿Verdad? Que nos desarrollemos en esa riqueza, que las esperemos, que las busquemos, que no nos decepcionemos, sino que sigamos caminando porque esas riquezas van a venir, pero para eso Pablo ora para que seamos fortalecidos en las promesas. Y uno es fortalecido antes de tener el aspecto material. Uno es fortalecido primero espiritualmente. Y yo sé que algunos tendrán mucho que trabajar en eso, ¿verdad? Porque una vida espiritual, mis queridos hermanos, no es solamente ir a la iglesia, ¿verdad? Sino que una vida espiritual se refleja en todos los aspectos de nuestra vida y nacen de nuestra relación personal con Dios. Entonces, por eso es que el que nosotros estemos viendo esto es tan, ¿cómo se llama? Atinado, a pesar de que ustedes sean las personas, llamémoslo así, más constantes en la iglesia, ¿verdad? Pero por eso mismo me interesa que esa constancia, que ese interés nazca de las riquezas que ustedes ya tienen en Cristo, ¿verdad? Amén. Sigamos caminando. Muchos cristianos pasan sus vidas cotidianas en pobreza espiritual y disfrutan ocasionalmente las riquezas de su gloria que les han sido dadas por su Padre Celestial. ¿Cuándo podríamos estar viviendo en la sobreabundancia de las riquezas de Dios? Esto es sencillo, amados. Por ejemplo, el disfrutar un servicio, disfrutar la oración, disfrutar la lectura bíblica. Usted no necesita que venga el mejor cantante para cantarle al Señor con nuestro corazón. No necesita el mejor predicador para gozarse en su palabra, sino que usted lo puede hacer cuando tiene la actitud pensando que Dios siempre va a respaldar sus promesas y eso le va a ser suficiente y usted va a poder vivir espiritualmente, gozarse espiritualmente y no esperar de ayudas externas para que le motiven o impulse sus emociones a sentirse bien. A veces las emociones son engañosas, ¿verdad? Que de repente buscamos un motivador o buscamos una alabanza, ¿verdad? Y nos quebrantamos y está perfecto. Eso hay que hacerlo, pero nuestra emoción no puede llegar hasta ahí, sino que tiene que estar arraigada y cimentada, como dice la escritura, en el amor de Dios. Y eso nos posibilita a tener momentos espirituales más seguido, a vivir una llenura del espíritu constantemente, que ese es otro tema que vamos a tocarlo después. Amén. El primer paso que debe darse para vivir como hijos de Dios es el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, Oiga esto, fortalecidos ¿dónde? Adentro. con poder en Con el el hombre. poder, por supuesto, con el poder del Espíritu Santo. Así comienza uno a vivir como hijos de Dios, nada exterior, adentro primero. Yo por fuera puedo estar como sea. El apóstol Pablo dice que lo de afuera se va desgastando constantemente, pero lo de adentro va creciendo constantemente. Entonces nosotros tenemos que poner la mira en ser fortalecidos de manera interior para que lo exterior pues sea secundario
Y yo les aseguro que cuando uno está lleno, está feliz interiormente, el aspecto exterior va mejorando, ¿verdad? Un corazón, ¿cómo se llama? Un corazón gozoso, dice la Biblia, que hermosea el rostro. Eso es algo que la misma Biblia reconoce. Entonces, el primer paso para vivir como hijos de Dios es ser fortalecidos con poder. Como comienza la fe, tiene que ser en el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, muchos cristianos parecen nunca dar este primer paso e ignoran el poder de Dios a plenitud en sus vidas. Ellos sufren, la iglesia sufre y el mundo sufre porque el hombre interior de la mayoría de los creyentes nunca es fortalecido con poder por el Espíritu de Dios. O sea, en otras palabras, amados, ¿alguien puede ser salvo sin ser fortalecido en su interior? Por supuesto que sí. Somos salvos por la fe y creemos que somos pecadores y Cristo nos salvó, pero no desarrollamos nuestro hombre interior y entonces nos mantenemos a un nivel bajo y muchos solo se quedan en el activismo y no en el desarrollo espiritual. La palabra, la oración son tan importantes en nuestra vida. Y Amén. yo, mire, amados hermanos, insisto, tienen que leer la Biblia. Tienen que leer la Biblia, no pueden estar ajenos a la palabra del Señor. Entonces, se sufre porque muchos nunca han sido fortalecidos con poder en el hombre interior. Pablo reunió mucha ayuda material para solventar necesidades materiales, pero él sabía que de todas formas que el hombre exterior estaba destinado a perecer porque solo es un alojamiento temporal para la persona real que es el hombre interior. Pero eso Por es eso, por eso escribió en 2 de Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. el interior se va renovando. El exterior, amados hermanos, se va desgastando. Mire, yo cuando me veo el pelo, usted. Ahí alguien me habló, pastor, mire, vi que hay un lugar donde hacen trasplante, hacen esto, hacen lo otro, y se enseñaron una foto, vea, será, híjole, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito le quedó el cabello a esta persona, pero de todos modos va a morir, el cabello un día va a quedar sin, la cabeza un día va a quedar sin cabello, un día va a ser. Entonces, por más que quiera hacerme cualquier cosa, un día este cuerpo lo van a comer los gusanos. Eso así es. En cambio, el interior se va, ¿cómo se llama? Se va, dice aquí, se va renovando de día en día. Y esto, mire, esto no va en contra del arreglarse, del cuidarse. Es correcto, para mí es correcto que una mujer se cuide, que una mujer se sepa vestir, que sepa andar siempre lo mejor, que un varón lo haga también. Hay unos que se exceden, ¿verdad? Pero eso es cuestión muy personal. Pero de la misma medida en que cuidamos todo el exterior, ¿verdad? También que tenemos que cuidar nuestro interior, porque en esa medida el exterior se va a mantener mejor cuando nuestro interior está bien. Y hay mucha gente que usted ve que tienen una figura bien bonita, que se ven súper atractivos, pero cuando los conoce, se da cuenta que a veces son unas personas, ay, qué difíciles, ¿verdad? Entonces, se da cuenta que hay muchos problemas adentro. Y todos, como vamos a ver en unos momentitos, que es resultado de la presencia del pecado en nuestra vida. El interior, no obstante, se renueva día a día, pero hay
una anomalía en el hombre que es universal e incurable, de la cual la neurosis y todos los demás problemas sociales, emocionales, físicos no son más que sus síntomas. Oiga esto, una anomalía en el hombre que es universal y que además es incurable y que de Incurable. ahí devienen todos los problemas de la neurosis, los problemas sociales, emocionales, físicos, todo viene de allí. Dicha anomalía es el pecado y se encuentra en el hombre interior. Y es allí donde el Espíritu quiere obrar. Su obra empieza con la salvación y después de ello su campo de trabajo sigue siendo el hombre interior, porque ahí es donde existe la vida espiritual y donde debe crecer, es el hombre interior, la base desde donde el Espíritu Santo cambia la manera de pensar del creyente. Fíjense que por esa razón, cuando nosotros partimos, ¿verdad? Un cristiano se muere, ya no necesita hacer nada para entrar al cielo, para entrar a la presencia del Señor. Oiga esto, porque usted y yo, espiritualmente, si usted es salvo, que yo espero que lo sea, que su nombre está inscrito en el libro de la vida, Cristo es su Señor, usted es habitación del Espíritu Santo, usted se puede morir y espiritualmente usted ya no necesita nada. Así, nada. Va a llegar un momento en que vamos a regresar por el cuerpo, pero eso es otra cosa. Pero nosotros nos morimos y el hombre interior renovado en Cristo, la nueva criatura, solo necesita despojarse del cuerpo para irse completamente a la presencia del Señor. Pero mientras esté unido al cuerpo, o sea, mientras nosotros estemos con vida, vamos a sufrir de esa anomalía. Y ponga atención a esto, porque esto es básico, pues vamos a sufrir de esa anomalía, vamos a combatir esa anomalía, vamos a tener los problemas que causa la anomalía, que es el pecado, vamos a pelear contra el pecado todos los días de nuestra vida. Algunas veces nos va a vencer, otras veces vamos a vencer, pero amados hermanos, nosotros, y eso lo vamos a ver el día domingo, no, ya no somos más esclavos, ¿verdad? Sino que hemos sido liberados, pero es en la medida en que nosotros enriquezcamos ese hombre interior, es que nosotros vamos a poder tener más soltura, más distancia de la vida pecaminosa y de sus consecuencias que cuando nosotros nos acercamos más. Por eso es que el Espíritu Santo no le interesa trabajar con su hombre exterior. A veces hace milagros y sana y hace una que otra cosa, pero el Espíritu Santo se enfoca en el hombre interior, en la nueva criatura, aquella que va a estar en el cielo por la eternidad. En cambio, si, cuando nosotros vengamos a traer el cuerpo va a tener que ser transformado, Transformado. ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hombre, el cuerpo es el depósito donde está el espíritu, pero es un depósito que se va corrompiendo y que está afectado por el pecado. Pero que siempre, perdón, que siempre sufre el cuerpo las consecuencias de las adicciones al pecado, que son todas las que mencionamos y muchas más, porque siempre cuando nosotros mantenemos una vida pecaminosa y estamos afectando nuestro cuerpo material, es por medio de aquella concupiscencia del pecado. Posiblemente nos han dicho, sabemos todos que el consumir alguna droga, es un ejemplo vago, una droga o tomar alcohol trae consecuencias posteriores, pero algunas veces decimos, ah, yo lo puedo manejar, pero no, es parte del pecado y luego vienen las consecuencias que son ya a nuestro hombre carnal y nuestro hombre espiritual. O sea que nunca se pueden separar. Es como cuando el alcohólico, ¿verdad? No reconoce que es alcohólico. Ujú. En Alcohólicos Anónimos, al menos los Alcohólicos Anónimos tradicionales, dice que el único requisito para pertenecer a AA es el deseo de dejar de tomar, o sea, reconocerse alcohólico, ¿verdad? Es como el requisito para ser salvo, es reconocer que somos pecadores. Hay personas que dicen, no, yo consumo cocaína, pero yo lo controlo. Eso es imposible. Yo tengo esta relación ilícita, pero yo lo controlo. Yo tengo ¿cómo se llama? Esta manía, me gusta apostar, pero yo controlo esto que hago y eso no es algo que se pueda controlar,
¿verdad? Porque está en nuestro hombre interior y de la cual solo el Espíritu Santo nos puede liberar, ¿verdad? Amén. Pablo escribió a los Gálatas, dijo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El cristiano, eso está en Gálatas 5:16 para que puedan leer el contexto también. El cristiano obediente, efectivo y productivo debe ser consciente del espíritu, lleno del espíritu y controlado por el Espíritu Santo. Son tres cosas, miren. Primero, consciente del Espíritu. Yo sé que el Espíritu Santo está en mí y que está en mí para ayudarme, para hacerme crecer. Entonces, después de estar consciente del Espíritu, debo estar lleno del Espíritu y el Espíritu Santo me va a llenar. La llenura del Espíritu Santo se va a producir cuando yo me rindo a Él y leo la palabra y me someto a Él, ¿verdad? Entonces, luego dice que tenemos que estar controlados por el Espíritu. Estar lleno del Espíritu, nosotros somos controlados por los deseos del Espíritu Santo. Cuando el hombre interior se alimenta con regularidad de la palabra de Dios y busca hacer la voluntad del Espíritu en todas las decisiones de la vida, el creyente puede estar seguro de que será fortalecido con el poder por su espíritu. Oiga y ponga atención a esto. ¿Cuáles son las cosas que usted necesita? Primero, en el hombre interior, usted tiene que alimentarse con regularidad de la palabra. Yo le pregunto a usted, ¿cuándo fue la última vez que usted voluntariamente agarró una Biblia y la leyó? Y entonces, y después dice, y busca hacer la voluntad del Espíritu, que es la misma voluntad de Cristo, en toda la decisión de su vida. Si usted hace eso, el creyente puede estar seguro de que será fortalecido con poder por su espíritu. Amén. El poder espiritual no es para una clase especial de cristianos, sino que es la marca de todo cristiano que se somete a la palabra y el Espíritu de Dios, al igual que el crecimiento y el fortalecimiento físico. El crecimiento espiritual y la fortaleza espiritual no llega de la noche a la mañana. A medida que disciplinamos nuestra mente y espíritu a estudiar la palabra de Dios, a atenderla, a vivir de conformidad con ella, somos nutridos y fortalecidos. Amén. Entonces, todo esto es una disciplina espiritual. No hay otra forma, no hay vitaminas, no hay nada que sea que no sea bajo una entrega en el espíritu. El crecimiento espiritual se puede definir en términos de frecuencia decreciente de pecado. Comprenda esto, el crecimiento espiritual se puede definir en términos con frecuencia decreciente de pecado. O sea, el crecimiento espiritual es inversamente proporcional a la cantidad de pecado. Más crezco espiritualmente, más disminuye la presencia del pecado. Eso se comprende, es sencillo, ¿verdad? Entre más Ujú. vida espiritual, menos pecado. Menos pecado. Es como hacemos casi siempre tratamos de hacer la semejanza que tiene que morir el hombre carnal para que crezca el hombre espiritual. Correcto. Cuanto más ejercitamos nuestros músculos espirituales, rindiendo nuestra vida al control del espíritu, tanto menos estará presente el pecado. Donde se incrementa la fortaleza de Dios por necesidad, el pecado merma. Entre más cerca estemos de Dios, más lejos estaremos del pecado. Principio, ese es un principio sencillo. ¿Por qué hay pecado en su vida? Se ha alejado de la palabra, no ha tomado en cuenta la palabra, lo ha puesto en segundo lugar. Puede que vaya a la iglesia, pero no ha decidido, porque todo, Dios da la orden, pero todo eso se hace realidad a través de la voluntad humana. Todo, así es. Si no hay voluntad humana, todas las promesas del Señor están pendientes todavía. Entonces, entre más cerca estemos de Dios, más lejos estaremos del pecado. Amén. Por supuesto, lo inverso del principio
también funciona de la misma manera. Menos vida espiritual, menos palabra, menos rendición al Espíritu Santo, mayor presencia del pecado y toda y cada una de sus consecuencias. Sencillo. Duro. Ahí, esa es una decisión. Aquí no hay vuelta de hoja, ¿verdad? El que no quiere, el que no crece espiritualmente, no es que el Espíritu Santo no obre. Es que ni siquiera hemos tomado la decisión y eso nace con una decisión muy, muy personal. Dios no hace acepción de personas. Amén. Y alguien no es, perdón, mamá, alguien no es más espiritual porque Dios lo seleccionó para que sea más espiritual. Es más espiritual porque ha decidido rendirse en obediencia al Señor. Amén. Y siempre hemos dicho nosotros que el Espíritu Santo es un caballero. El Espíritu Santo no va a llegar, quiere obrar en su vida y en mi vida, pero si nosotros no le damos la oportunidad y no le damos el espacio, no va a obrar. Amén. Así es. Así es que, amados hermanos, queda todo esto en nuestra mano, en nuestras manos, en nuestro conocimiento. El apóstol Pablo ha orado, comienza, muestra, iniciamos la oración de Pablo en esto, en los versículos del 14 al 21, y Pablo ora porque ellos, porque las de la iglesia de Éfeso conozcan el amor de Dios, que conozcan, que entiendan la potencia que hay en Dios. De lo contrario, si no hay entendimiento y si no hay voluntad de ponerlo en práctica, pues no va a haber mucho avance en la vida cristiana. Y van a haber muchos cristianos que no van a ver grandes obras de Dios en su vida. Mire, Dios sigue obrando milagros, definitivamente. Dios sigue dando bendición a sus hijos definitivamente. Dios sigue abriendo puertas definitivamente, pero de la misma manera Dios deja de obrar, Dios oculta sus milagros y Dios cierra puertas cuando Él mismo es olvidado. Preguntas. ¿Está claro? Ok, entonces, pues la idea, mis queridos hermanos, es que aprendamos a ponerlo en práctica. Al final, pues yo trato de lo que dijimos, un párrafo, ¿verdad? Que tratamos de enseñar y de motivar a que se viva esto. Y siempre lo voy a hacer. Mientras Dios me dé fuerza y Dios me permita, lo voy a confrontar con palabras, lo voy a confrontar de todas las maneras y le voy a pedir al Señor que siempre me ayude para poder tener un estilo de vida que al menos le motive a usted, ¿verdad? De alguna manera, pero, pero todo va a depender de usted y al final a mí me van a preguntar, ¿les enseñaste? Y le van a preguntar a usted, estoy inventando, ¿verdad? Le van a preguntar, ¿y esto te lo enseñó el pastor? ¿Y usted qué va a contestar? Sí. ¿Y por qué no lo hiciste? Ah, es que usted sabe, ¿verdad? Entonces ahí será nuestra respuesta. ¿Y esto dónde va a ser, pastor? En dos lugares. El clásico, una cita con Dios en el tribunal de Cristo. Pero hay otro, que nosotros no sabemos cuánto ni cuántas veces. Es que Dios nos manda auditores a nuestra vida. ¿Cuáles son los auditores? Las enfermedades, los Las problemas, los pruebas. accidentes, todas las pruebas, todas las dificultades que vienen a nuestra vida para hacernos de nosotros mejores cristianos. Ok, mis hermanos, hasta Amén. aquí llegamos ahora. El siguiente tema dentro de la oración de Pablo es la habitación de Cristo en nosotros, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver el próximo martes, Dios mediante. Así es. ¿Preguntas? Ok, espero en el Señor que nos haya bendecido esto. Vamos a... Y yo solo quería agregarles que recordemos que no olvidemos que nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Y fíjense que de la misma manera, amados hermanos, que con el mismo poder que Dios nos salvó, el mismo poder Dios usa para bendecirnos, para ayudarnos, para fortalecernos, para hacernos salir adelante. El mismo poder que nos ha hecho nuevas criaturas es el mismo poder que nos va a hacer mejores personas. Amén. Pero tenemos que rendirnos a Él.
Amén. Ok, Amén. mis queridos hermanos. Llegamos, vamos a detener acá la grabación.